Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Él es bueno, hermanos, y sus misericordias siempre son para siempre. Estamos viendo el tema, lo que nos enseñan los profetas menores en los tiempos del fin. Miqueas. Hemos estado viendo o tocando el mensaje de los tiempos del fin, con lo que cada uno de los profetas menores nos hablan. Ya vimos a los profetas Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás. Y en esta mañana veremos lo que el Señor tiene para nosotros al tocar el libro del profeta Miqueas. Amén. El libro de Miqueas es también un mensaje para los tiempos del fin, como lo hemos visto en los profetas anteriores. Y Miqueas empieza su libro exponiendo la condición, hermanos, del pueblo de Dios, con el espíritu de rebelión e idolatría, hermanos. Ellos tenían mucha idolatría. Había mucha mezcla. Ellos decían: yo adoro al Señor, pero también adoraban a Baal, a Milcom. Uy, hermanos, era Dagón. Habían muchos dioses. Y la gente decía: yo adoro a Jehová, pero tenían su muñequito, su estatua, de piedra, de barro, de madera. El pueblo de Dios, hermanos, estaba lleno de mezcla. En este libro vemos lamentos, ayes, y el profeta pregona por una terrible corrupción moral dentro del pueblo de Dios. Tristemente, mis amados hermanos, lo estamos viendo. Esta terrible corrupción moral se está manifestando en los tiempos del fin como nunca antes. Lo peor es que no hay arrepentimiento ni quebrantamiento del corazón, sino todo lo contrario. Por favor, acompáñenme al libro de Miqueas. Miqueas capítulo 2, verso 1. Dice la palabra: ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Hermanos amados, todos pecamos, todos fallamos. Pero no podemos vivir en el pecado, no podemos disfrutar el pecado. El que hace pecado, esclavo es del pecado, y los esclavos tarde o temprano salen de la iglesia. Solo los hijos quedan en la iglesia, y los hijos son aquellos que han sido libres. Hermanos amados, debemos escapar, debemos huir de una vida llena de pecado, pues los que viven disfrutando de los deleites temporales del pecado terminarán alejándose de los caminos del Señor y van a morir. Van a morir. Es que es tremendo, hermanos. Todos los profetas, desde los mayores a los pequeños, y no es que sean pequeños en su ministerio, sino que los libros son muy cortos. Por eso es que se le llama a los profetas menores. Pero hermanos, estos hombres son como Jeremías, como Isaías. Hermanos, escuchamos a Jeremías clamar, diciéndole: no te matarán,
No destruirán al pueblo, no matarán a tus hijos, solo ríndete. Solo vuélvete al Señor. Pero no querían, hermanos. Miqueas, exactamente lo mismo. Le habla al pueblo que se vuelva al Señor. Y tristemente no quieren. Y morían, hermanos. ¿No es triste que leemos la Escritura, tenemos la Escritura, sabemos lo que les pasó y que actuemos igual? Sabiendo de que vamos a morir. Pero yo no voy a morir físicamente. ¿De qué sirve que no mueras físicamente si vas a pasar toda tu eternidad en el infierno? Toda tu eternidad. Abramos la Escritura en el Evangelio de San Juan, capítulo 8. San Juan, capítulo 8, versos 34 al 36, dice así: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, esta Escritura es tan clara, tan bella. El que peca deliberadamente y busca el pecado es un esclavo del pecado. Lo bello, hermanos, es que no es profundo, no está escondido. No tienes que hacer un gran esfuerzo para entenderlo, hermanos. Es claro, transparente. El pecado, el que practica el pecado, es un esclavo del pecado. Y esta persona tarde o temprano abandonará la iglesia y ya no volverá. En cambio, los hijos, los que han sido libertados del pecado, ese pecado ya no reina en sus vidas, permanecerán en la iglesia a pesar de muchas pruebas, hermanos. No se perderán. ¿No es maravilloso esto, hermanos? Estamos comprendiendo, hermanos amados. Yo me imagino que para algunos es difícil el comprender en nuestros tiempos actuales o modernos en los que vivimos, el entender qué es un esclavo. Tenemos tal vez definiciones o conceptos, pero esclavo es la persona que está bajo el dominio de otro. Fíjese, hermano. Y está sometido sin ninguna libertad ni remuneración por su trabajo. Tristemente, la esclavitud es una realidad en muchos países en estos tiempos, hermanos. Millones de personas están esclavizadas. Hay muchos casos. Por ejemplo, fíjese, hermano, que hay acusaciones de organismos internacionales que han levantado la voz, y les estoy hablando de hace más de 30 años, que han levantado la voz para que los países de Occidente no compren alfombras persas, por ejemplo, porque han descubierto organismos de derechos humanos, la Cruz Roja, que decenas de miles de niños esclavos trabajan en sus elaboraciones. Hermanos, está comprobado. Niños que están encadenados, hermanos,
con un par de metros de cadena. Es toda su área donde se pueden mover y están trabajando, hilando y trabajando y solo les dan comida. Y ahí tienen un pedacito en el suelo, hermanos, para que puedan descansar. Y de ahí siguen trabajando todo el tiempo. Por eso el Espíritu de Dios nos lo reafirma en la carta de Romanos capítulo 6, el verso 16 en la primera parte. Romanos 6, 16, primera parte dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Otra vez, hermanos, estamos hablando del pueblo de Dios. Personas que siempre están maquinando maldad, aún desde sus camas. Hermanos, debemos luchar contra los malos pensamientos. No debemos recordar con agrado las cosas malas que tal vez en algún momento se hicieron. La palabra dice que oremos para no caer en tentación. Hermanos, debemos pensar cosas que edifiquen y que sean de bendición para otros. Por eso vemos en Filipenses 4:8, hermanos, es un pasaje muy precioso, muy lindo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, hermanos amados. Que esta mañana el Señor hable a nuestros corazones. Si alguien no está teniendo pensamientos de bien y solo piensa mal, y si constantemente estás pensando lo malo, lo inmoral, todavía hay tiempo para el arrepentimiento. Hay que volverse al Señor y Él se volverá a ustedes. Pero vemos tristemente que así como lo era en los tiempos de Miqueas, así lo es ahora. En los tiempos del fin en los que estamos viviendo, hermanos amados, que el pueblo de Dios era rebelde, desobediente e idólatra. Hermanos, tenían otros amores, corrían en pos de sus pasiones desordenadas. Todo el tiempo estaban haciendo lo malo. Dice que codiciaban las casas y las robaban, hermanos. Miqueas constantemente está amonestando al pueblo de Dios. Dice también, yo le animo, hermano, a que lea Miqueas entero en su casa. Un ratito hoy en la tarde, se lee muy rápido, es un libro muy pequeño. Dice: vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. No se lo está diciendo al mundo, les he dicho, hermano, no se lo decía a los egipcios, a los babilónicos, era el pueblo de Dios, hermanos. Amáis lo malo y aborrecéis lo bueno. Por cuanto hicisteis malvadas obras, dice Miqueas, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho. Ninguno hay recto entre los hombres, dice Miqueas. Cada cual arma red a su hermano. Ay, Señor. Miqueas pregonaba al pueblo de Dios su forma de vida, cómo estaban actuando. Era una situación muy terrible. Creo que si no todos o la mayoría pensamos más o menos cómo es posible
que un hombre y una mujer cristianos estén aborreciendo lo bueno y amando lo malo. ¿Cómo es posible? Pero tristemente es la condición de varias personas que se engañan a sí mismas, asistiendo a la iglesia, pero aman la mentira y aborrecen la verdad. Aman el dinero y aborrecen la fidelidad. Aman el engaño y aborrecen la justicia, lo recto y lo justo. Ay, que el Señor nos ayude, ¿verdad, hermanos? Que el Señor nos ayude. Dice Miqueas una pregunta preciosa: ¿no hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Miren qué precioso esto, hermanos. Si tú decides caminar en el temor a Jehová, fíjese, esto es bello, hermanos. Si amas sus caminos, si te gozas de su presencia, si amas las sagradas escrituras y no solo las lees todos los días, sino que la pones en práctica. Dice que la Biblia, la palabra, te hará bien. Te hará bien. Pero tú puedes estar escuchando la Biblia, escuchando la palabra, escuchando mensajes. Puedes de vez en cuando leer la palabra, pero si estás viviendo con esos ídolos en tu corazón, con esas malas actitudes, la palabra no te hará ningún bien. Una vez más el Señor nos muestra su amor y compasión, hermanos. Es que es bello su misericordia y piedad para con su pueblo, para con la iglesia de los tiempos del fin. Dice Miqueas en algunos pasajes de sus libros, para que entendamos, hermano, que estos libros son para nuestros tiempos. Dice: acontecerá en los postreros tiempos. Fíjese, mi hermano, qué precioso. Dice: en aquel día, dice Jehová. Siempre la escritura, cuando dice aquel día, es el fin, hermanos. Definitivamente el mensaje del profeta Miqueas es para los tiempos del fin en que estamos viviendo. Señor, despiértanos, sacúdenos, que entendamos qué te está pasando. No puedes vivir como vivías hace 5 años, hace 10, y estás igual. Señor, ayúdanos. Vamos a Miqueas 4:7. Miqueas 4, verso 7. Mire qué precioso. Y pondré a la coja como remanente, y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Mire qué precioso es esto. Hermanos, el Señor siempre ha tenido un remanente. Los pobres, los cojos, los lisiados, los ciegos y los sordos. Hermanos, ese remanente será restaurado y sanado y libertado. Serán como el rocío de los cielos, hermanos. Es exactamente lo que Jesús le respondió a los fariseos. Mire, hermano, es que qué espantoso es ser un fariseo. San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 9, verso 41. San Juan 9, 41 dice: Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Qué triste condición la de los fariseos. Y es exactamente igual en los días de hoy. El espíritu de fariseísmo sigue matando la vida de Cristo en la vida de los verdaderos creyentes.
Dice el profeta Miqueas a través del poder del Espíritu Santo que pide Jehová el Señor para tu vida. Yo recuerdo cuando estaba en la presbiteriana, ya cuando tenía como 3 años de estar asistiendo, me dieron el privilegio de predicar un domingo. Y prediqué que el poder del Espíritu Santo venía sobre hombres del Antiguo Testamento. Y después me llamaron, ¿verdad? Aparte me dijeron, mire, ahí hay un error doctrinal. El Espíritu Santo no había venido en el Antiguo Testamento. Mire, está Pentecostés, hasta en Pentecostés el Espíritu Santo. Era necesario que el Señor se fuera para que... muy bien, hermanos, dije yo. Pero después, hermanos, como vamos estudiando y creciendo, y uno ahí está aprendiendo, y es la doctrina en la iglesia donde estás. ¿Y quién era el que le daba el poder a Sansón? ¿Quién era? ¿Quién era el que le daba el poder a Elías? ¿Ustedes creen que Moisés levantaba la vara y era la vara la que tenía el poder? Lo que pasa es que el Espíritu de Dios, desde Génesis 1:1, hermanos, ha estado. Pero en el Antiguo Testamento está en nosotros, ¿verdad? Pero el poder del Espíritu Santo siempre se me ha manifestado, hermanos. Y Miqueas, hermano, él era inspirado por el Espíritu Santo, ¿o no? Solo el Nuevo Testamento, el Antiguo no. Toda la palabra de Dios es inspirada. Miqueas 6:8, ¿qué pide? Hombre, oh hombre, Él te ha declarado. Miqueas 6:8, miren, hermanos, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Mire qué hermoso esto, hermanos. No es un misterio. Este mensaje no está sellado, no está oculto. Dice la Escritura, Él te ha declarado lo que es bueno. Está bien claro. ¿Y qué es? Solo son 3 cosas que Él nos pide, hermanos. Hacer justicia. Justicia es la virtud que se inclina a dar a cada uno lo que le pertenece o lo que le corresponde. En sí es lo que debe hacerse según el derecho, la razón y la equidad. Eso es justicia. Hermanos, Él te ha declarado lo que es bueno. Y una de esas cosas es hacer justicia. No dice creer en la justicia. No dice pensar en la justicia. Dice hacer justicia. Y cuando uno hace, eso nos habla de vivir y caminar en justicia, en rectitud, en verdad, en honestidad. Amén, hermanos. Eso es hacer justicia. Lo segundo, amar misericordia. Misericordia es cuando una persona está inclinada a la compasión por los sufrimientos ajenos. O sea, una carga de piedad por el dolor y el sufrimiento del prójimo. Eso es misericordia. La palabra dice, y Él te ha declarado lo que es bueno. Y eso es tener misericordia, pero no que le tengas lástima o que te conmueva el sufrimiento de alguien. La misericordia es mucho más alto que eso, hermanos. Es una compasión por amor, no por lástima. Y eso también implica ponerla por obra, y eso solo se puede hacer a través de la oración y la intercesión.
Si tú tienes misericordia de alguien, vas a orar y a interceder por él. Y lo tercero, humillarte ante tu Dios. La humildad, mis amados hermanos, es la actitud de la persona que no presume de sus logros, reconoce su fracaso y su debilidad, y que también actúa sin orgullo. Por último, Él te declara lo que es bueno para ti, y es ser humilde de corazón, aborrecer el orgullo. Miren, hermanos, otra vez esto es muy simple, muy sencillo. Solo puede ser una de estas dos cosas, nunca las dos, solo una. O eres humilde o eres orgulloso. Es la realidad, hermanos. Es como el agua, o es salada o es dulce. No hay mezcla, hermano, no hay. El orgullo viene del diablo, de la serpiente antigua, y la humildad viene de Cristo. Es exactamente igual con la mentira y la verdad. La mentira se origina en el diablo. Amén. Lo repito porque es importante. La verdad es Cristo. No puede ser alguien que ama la verdad mentiroso. Ni puede ser un mentiroso alguien que ama la verdad. No se puede. Hermanos amados, solo una vida de humildad nos dará el verdadero descanso para nuestras almas. Todo lo demás es mentira, es falso. Mire, hermano, el orgulloso no tiene paz. El orgulloso no va a tener tranquilidad en su alma. El orgullo corroe. Yo escuché en una ocasión a una compañera de trabajo en una empresa donde yo llegaba mediodía a la semana, un día entre semana, mediodía, y la oí decir: lo único que tenemos los pobres es nuestro orgullo. Y lo dijo con mucho orgullo, ¿eh? De plan, hermanos amados, es todo lo contrario. Lo genuino y básico que deberían de tener los que nos consideramos pobres es la humildad. Si tú crees que eres pobre y por eso eres muy orgulloso, estás totalmente equivocado. La Escritura dice claramente en el Evangelio de Mateo 11:29. Mateo 11:29 dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, el Creador de los cielos y de la tierra dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esto nos habla que no debe de ser fingido cuando dice manso y humilde de corazón. O sea, hay mansedumbre y humildad falsa, que no es de corazón. La humildad se puede fingir. Podemos engañar a todos que somos muy humildes, pero a Él no se le puede engañar, hermanos. Él conoce hasta lo profundo de nuestros corazones. Por eso debemos de acercarnos a Él con un corazón abierto y humilde. Señor, perdóname, yo soy orgulloso. Sí, ya lo sé, te va a decir, Señor. Ya lo sé. ¿Puedes cambiarme, Señor? Tú que levantaste a los muertos, ¿puedes darme un corazón humilde y manso? ¿Cómo puedes ver tú si eres humilde? ¿Qué haces cuando alguien te grita?
se levanta el orgullo, hermano. O como humilde te quedas callado, agachas la cabeza. Ay, que el Señor nos ayude, ¿verdad, hermanos? Pero ¿sabes qué? Hay buenas noticias. Hermanos amados, las misericordias del Señor es grande en abundancia y queremos verlo en este último pasaje de Miqueas, capítulo 7 y verso 18 al 20. Miqueas 7, 18 al 20. Esto es precioso, hermanos. Dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Hermanos, la belleza del arrepentimiento genuino. Él perdona la maldad y se olvida del pecado. ¿No es precioso, hermanos? Lo tira a lo profundo del mar, pero dice a su remanente. O sea, no es para todos, es para su remanente. ¿Eres tú un remanente, hermanos? Por ejemplo, estamos clamando y orando por Israel. Israel. Señor, ten misericordia de Israel. Pero hemos visto y sabemos que Israel es la gran ramera. La Biblia lo dice. Y todo mundo sabe que la perdición del pueblo de Israel es terrible. Francia se queda chiquita a comparación de la perdición que hay en Israel. Pero dice que Él lleva en sus manos al remanente de Israel y nosotros debemos de clamar y orar por el remanente de Israel. Hay un remanente, hermanos. Lo he dicho, lo he predicado en muchas ocasiones. Desde el principio de la iglesia ha habido un remanente. Dice que el Señor no se agradó de la mayoría de ellos y quedaron postrados en el desierto, ¿sí o no? Es lo que dice la Escritura. Pero su remanente pasó, hermanos. Gloria al Señor. ¿Saben qué? Es como un padre que trata con la mentira y el engaño de un hijo, pero no retiene el enojo. El enojo pasa y da lugar a la misericordia. Es como el padre que disciplina con vara, como se debe de hacer. A ver, vamos a orar, hijo, venga. No, papá, ya no lo voy a hacer. No, ven, está bien, hijo, ya no, pero vamos a orar. Vamos a orar, venga. Ponga sus manitas en la silla y ahí va pues la vara. Pero ¿qué pasa después de dar la vara? El padre o la madre abrazan al niño o la niña, oran por ellos, los besan. ¿Me entiende? Usted abraza a su hijo después de haberlo disciplinado. Así es el Señor. Dice que Dios sepultará nuestras iniquidades en lo más profundo de la tierra, hermano. Y que Él lanza a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hermanos, Él cumplirá la misericordia que prometió a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, desde tiempos antiguos, porque Él no cambia. Él no cambia. Él nunca va a dejar de amarte, hermano. Nunca.
Qué glorioso es nuestro Dios y qué privilegio tenemos todos nosotros de ser sus hijos, por su gran misericordia que nos redimió y nos rescató de las tinieblas a la luz. Para terminar, veamos este último pasaje de las Escrituras en Tercera de Juan. Tercera carta del apóstol Juan. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Hermanos, el hombre por naturaleza, desde niño, sabe qué es algo bueno y qué es malo. Nadie puede decir que sabe distinguir, que no sabe distinguir la diferencia. Amén, hermanos. Entendemos eso, ¿verdad? Encienden el televisor o la computadora o el celular. ¿Y qué ves? Estoy viendo un tutorial de cómo hacer un pastel. Si tú haces eso, ¿por qué te vas a esconder a una esquina oscura o te encierras en un cuarto? Tú no harías eso, ¿verdad? Cualquiera que llega, pues es un tutorial, ¿verdad? O un niño está comiendo un helado y se fue a esconder. Él nunca haría eso, a no ser que no quiera compartir, ¿verdad? Pero me entienden, hermanos, hay cosas buenas que se hacen a la luz y no te afecta absolutamente nada. Pero si hay algo que no quieres que los demás vean, que lo estás haciendo a escondidas, ¿por qué no hablas con tus amiguitos así? O con hermanos o hermanas y están hablando. Cuando hablan así, son palabras de bien, de vida, de bendición. Pero si hay algo que solo a alguien se lo quieres decir para que nadie escuche, creo que eso es malo, ¿sí o no? Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Si estás haciendo lo malo, dice la Escritura, que no has visto a Dios. Tienes que ver a Dios. Hermano, ¿y cómo se ve a Dios? Cuando naces de nuevo, cuando Él viene y te quiebra, ves a Dios. Cuando tú estás clamando y ves su respuesta, ves a Dios. Que el Señor nos ayude en esta hora, mis amados hermanos, del mal que viene sobre este mundo entero. Que el Señor nos ayude, amén. Pongámonos de pies, mis amados hermanos. Vamos a orar. Padre, que reconozcamos nuestra condición de pecado, que aborrezcamos lo malo, Señor, lo que te desagrada, y que amemos lo bueno, lo que te agrada delante de tus ojos, Señor. Padre, que amemos lo que es justo, lo recto, lo puro. Limpia nuestros pensamientos, purifícanos, Señor, con tu fuego santo. Padre, llena nuestro corazón de compasión. Pon una carga de amor por los sufrimientos de mis hermanos.
llénanos de misericordia. Padre, que crea en nosotros un corazón limpio y humilde, que de verdad amemos la mansedumbre. Por favor, quita de nuestro corazón el orgullo. Gracias, Padre, porque tú nos has conquistado y te amamos y te anhelamos. Queremos hacer siempre lo bueno, Señor, y aborrezcamos con todas nuestras malas, con todas nuestras fuerzas lo malo, la mentira, el engaño. Que aborrezcamos, que odiemos con todo nuestro corazón lo inmundo, lo inmoral, lo perverso. Que volteemos nuestro rostro para no ver lo inmundo, lo inmoral. Señor, que de corazón volteemos nuestro rostro. Señor, eso solo tú lo puedes hacer. Te amamos, Dios. Reconocemos que si hay algo bueno en nosotros, solo viene de ti, oh Dios. Porque la maldad está en nuestros corazones y nuestros pensamientos son de continuo lo malo. Pero Padre, tu sangre preciosa puede cubrir nuestros pensamientos y nuestro corazón. Purifícanos, lávanos y límpianos. Quita toda maldad en nuestro corazón. Quita los malos pensamientos y que pensemos lo bueno, lo que te agrada. Señor, todo lo que es de buen nombre, si hay pureza, Señor, que en eso pensemos. Padre, por favor, prepáranos para los tiempos difíciles que vienen. Prepáranos. Muchos no escucharán. Muchos no harán caso. Pero muchos, serán diligentes y esforzados. Muchos correrán en pos de ti, se santificarán, escucharán la música que atrae tu presencia y aborrecerán la música del mundo. Muchos correrán a tu palabra y la leerán con gozo y alegría y la pondrán en práctica todos los días de su vida. Muchos doblarán sus rodillas y te buscarán y clamarán e intercederán. Señor, muchos anhelarán ser llenos de justicia, de misericordia y de humildad. Gracias, Señor, porque no hay nada difícil para ti. Gracias, Señor. Qué lindo y hermoso eres tú. Gracias, Señor. Gracias. Tuya es la gloria, la honra también. Tuya para siempre, Jesucristo. Amén. Tuya es la gloria, la honra también. Tuya
Tuya es la gloria, la honra también. Tuya para siempre, Jesucristo. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa, que no regrese vacía tu palabra, sino que llegue a los corazones hambrientos, y que esa semilla dé fruto a 30 o a 60 o a 100 por uno. Por favor, Señor, te amamos, Padre precioso, te amamos. Aleluya. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos.